Y en momento de entrevista en esta edición central de BTV Noticias, con gusto recibimos al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto. Un placer. ¿Y cómo toma usted los reclamos que motivan esta paralización del PIT-CNT en el día de hoy? Bueno, nosotros hemos dicho que nos parece reclamos injustos y desproporcionados, o sea, hacer una medida de un paro general por 24 horas con todo lo que significa. Bueno, además el centro de la noticia pasó a ser esta decisión desgraciada del sindicato de maestros de no tener guardia gremial en los comedores. No hacer la guardia gremial en los comedores, la verdad. Es una cosa que me sorprende, porque además el PIT-CNT ha hecho una bandera poco menos de las ollas populares que ellos organizan, y resulta que hacen un paro y entonces dejan sin alimento a los chiquilines más pobres, a los más necesitados. Pero lo que responsabilizaba Abdala al gobierno de esto. Pero a ver, es raro el razonamiento. Hacen ellos el paro general. En el paro general no brindan guardia para atender a los niños y la culpa es del gobierno. La verdad, es lo mismo que cuando hablan de del aumento de los precios y de la inflación. El paro es contra la carestía. Y basta mirar los portales de cualquier medio de prensa internacional para descubrir que el problema de la carestía, que es un problema ciertamente, no es responsabilidad de este gobierno. Nosotros lo que queríamos era bajar la inflación. Lo que pasó es que el mundo entero está sufriendo un proceso inflacionario en Europa, en Estados Unidos, ni hablar en América Latina. Y Uruguay hace 2 o 3 meses que ha ido logrando moderar una inflación que está por encima de lo que querríamos, pero que se ha detenido, digamos, en el ritmo de crecimiento. Y un paro general por eso, un paro general por un anteproyecto de ley de reforma de la seguridad social que todavía no se presentó ni siquiera en el Parlamento, que está siendo objeto de análisis, de ajustes, yo qué sé. Y la verdad, uno siente como que es injusto, más injusto aún, por supuesto, con los niños, por la medida que se toma en el día de hoy justamente. Y es injusto y desproporcionado, porque una medida de paro general afecta a muchísima gente. A mucha gente que no necesariamente está dispuesta, o sea, que estaba dispuesta a trabajar, pero que no puede porque no tiene cómo ir o porque llega tarde. Yo lo lamento. Ahora, con respecto al acatamiento, yo no sé qué mecanismo utiliza el PIT-CNT para contar la cantidad de gente, porque decir que 1 millón de personas, no sé cómo hacen. Yo lo que he visto es un paro general igual a todos los paros. Es decir, se baja el transporte y eso afecta la concurrencia de la gente a los lugares de trabajo. Hay lugares que siguieron funcionando normalmente. Yo estuve por la Ciudad Vieja, recorrí desde mi casa hasta el ministerio, y el tránsito era más o menos normal. Quizás más bajo como en todos los paros generales, pero por obvias razones, porque los medios de transporte no están, porque hay, por supuesto, una militancia que adhiera al paro, pero la verdad, hablar de 1 millón de personas me parece una temeridad. Yo nunca había escuchado que además tuvieran algún contador para calcular cuánta gente paró, la verdad, yo qué sé. En fin, punto y aparte, el paro ya está terminando. Ahora tiene el problema de la gente que quiere volver a sus casas y que también tiene problema de transporte, pero no le hace bien al país, no le hace bien a la ciudadanía y no le hace bien al PIT-CNT. Yo estoy convencido de que estas medidas, en la medida que se reiteran y que además están asociadas a un clima que ellos pretenden construir y que no está en sintonía con la realidad. ¿Que hay problemas? Hay problemas. ¿Que hay gente que la pasa mal? Sí, la hubo antes y la hay ahora, pero Uruguay no vive un estado de emergencia, ni de catástrofe, ni mucho menos. Es un país que está creciendo, es un país que recuperó el empleo a los niveles mayores incluso que la previa a la pandemia, un país en donde estamos trabajando para recuperar
un salario que tuvo, es verdad, una caída, tampoco de todos. Hay un sector de los trabajadores privados que no tuvieron pérdida y hay otro que tuvo una pérdida apenas menos del 1%. Es verdad que también ha habido empleadores, particularmente las pequeñas empresas y de ciertos sectores que tuvieron una afectación, porque el mundo entero tuvo una afectación, en el mundo entero el salario cayó. Entonces, yo no encuentro... acá hay un problema de sintonía con la realidad. Es lo mismo que el otro día cuando estábamos hablando con los partidos, los dirigentes de los partidos, sí, sobre el tema de la grieta. Y a ver, yo creo que la grieta está en las redes sociales, que es un micromundo muy anónimo, duro, casi, por momentos, de barras bravas, sí, y está en algunos niveles de dirigentes políticos y militantes, pero la ciudadanía no vive una radicalización, la ciudadanía vive en paz y yo diría, correcto, serenamente en un país que funciona bien. Bien, ministro, lo voy a invitar, si usted me permite unos minutitos, compartir la palabra de la secretaria general del PIT-CNT, Elvia Pereira, que hoy más temprano decía que la Central Obrera ha dado 10 propuestas económicas al gobierno, que ellos no han obtenido respuesta a este documento que hicieron llegar al Ejecutivo, y también dice que bueno, este paro forma parte de darles una señal como gobierno. Lo vemos. Es que nosotros un 1 de mayo le entregamos una serie de puntos que pasaban por vivienda, con preocupaciones de las y los trabajadores, salarios, empleo, trabajo, condiciones de vida de la gente, y ninguna fue respondida. Nos dijo en el momento que los silencios también decían cosas, y bueno, uno sabe leer los silencios, pero no está bueno para una organización como el PIT-CNT. Somos más de 400.000 afiliados a la organización más grande que tiene el país, que no haya una respuesta de parte del mandatario. Esta medida es una señal que es necesario que se escuche y se tenga un puente de diálogo de ida y vuelta, porque nosotros estamos siempre con las puertas abiertas para el diálogo, para acercar posiciones, a pesar de que pensemos distinto. Bien, no es el mandatario, pero es el ministro de Trabajo. ¿La respuesta a esto que plantea? La respuesta es que ella sabe bien, y lo mismo Marcelo Abdala, Milton Castellano, José López, de que las puertas están siempre abiertas. El Ministerio de Trabajo, que es representativo del gobierno y que traslada, sin duda, tanto recibe planteos como los traslada a la central sindical, es permanente. Yo diría, no pasa una semana que no tengamos diálogo con distintos sindicatos, con la propia central sindical. O sea, este es un gobierno en donde el diálogo con el PIT-CNT es permanente, es constante, no solo en las negociaciones de los conflictos, también en el intercambio. Cuando a mí me pide una reunión el PIT-CNT, y lo sabe bien Marcelo Abdala, me llama y yo la atiendo enseguida, y enseguida tenemos una reunión con el equipo del Ministerio de Trabajo. No puede decir lo contrario porque yo sé que no van a faltar a la verdad y reconocerán que es así, siempre ha sido así. Otra cosa es que nos pongamos de acuerdo. Claro. O sea, uno puede proponer cosas. Elvia Pereira decía que habían presentado una serie de ideas y de propuestas, muchas cosas que ella mencionó al pasar, como por ejemplo el empleo. El empleo ha tenido un empuje importante y nosotros hemos promovido el empleo y tenemos una ley que se votó por unanimidad en el Parlamento, que la estamos promoviendo, que estamos yendo a los distintos lugares del país para informar sobre esa ley, para que se use de apoyo a los sectores vulnerables, a los jóvenes, a las mujeres, a las personas con discapacidad. El gobierno tiene plena conciencia de que no alcanza con recuperar los puestos de trabajo, sino que además hay que buscar la accesibilidad de aquellos sectores que son los más afectados. Las mujeres tienen problemas de inserción laboral y de ingresos comparados con los hombres. Los jóvenes tienen una tasa de desocupación que nos duele, que es extremadamente alta. Las personas con discapacidad también tienen dificultad. Y los mayores de 45 años, cuando pierden el empleo, tienen enormes dificultades para volver a acceder a un puesto de trabajo. Entonces, ha habido diálogo permanente, continuo. Yo diría, esta misma semana estuvimos conversando con los dirigentes del PIT-CNT y buscando soluciones. Ayer de tarde logramos una solución para el conflicto de COPSA, que estuvo durante una semana presente. Entonces, diálogo hay todo el tiempo. Ahora, que tengamos la misma evaluación,
ciertamente no. Cuando ellos acusan de graves circunstancias sociales, yo digo, graves circunstancias sociales son en otros países donde Bien. sí hay, pero acá no es así. Ahora, diálogo va a haber siempre. ¿Por qué? Porque el movimiento sindical es un actor importante en el país. Por eso nos preocupa que tenga una mirada tan equivocada y que además impulse medidas que no creo que estén en sintonía con la mayoría de la gente. Ministro, le cambio de tema, pero me detengo en algunos puntos que acaba de abordar que me parece que tienen que ver con esto, y es el anteproyecto de reforma de seguridad social, porque el Partido Independiente, usted como líder, han dicho más de una oportunidad que están de acuerdo con este documento, con algunas salvedades, y creo que tocó algunos puntos rápidamente, así abordamos otros temas antes del final. ¿Cuáles son las diferencias? No, planteamos al doctor Saldain diferencias sobre las soluciones que había en materia de pensiones de sobrevivencia y pensiones por incapacidad, donde entendemos que la fórmula que está planteada en el anteproyecto afecta los montos de las pensiones de sobrevivencia, o sea, hace un supuesto que todavía no está corroborado en la realidad, que es que las diferencias de género entre hombres y mujeres en su inserción laboral Inequidad. Siguen existiendo. Entonces, cuando se toma en cuenta cómo se responde en materia de pensiones de sobrevivencia, sigue siendo muy mayoritariamente los beneficiarios de las pensiones de sobrevivencia son las mujeres. Y la inserción laboral de las mujeres es bastante, todavía hay una brecha con respecto a los hombres. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para no afectar ni los montos ni los requisitos de acceso a las pensiones de sobrevivencia. Lo mismo que las pensiones por incapacidad. Es cierto que la norma actual incentiva la búsqueda de una pensión por incapacidad porque tiene una tasa de reemplazo más alta que la jubilación, pero el tema es controlar bien cómo se otorgan esas pensiones y no tanto disminuir el monto de esas prestaciones. Por ahí fueron los planteos que le transmitimos al doctor Saldain. Por eso decía, todavía estamos en una etapa de discusión, los demás partidos han planteado también sus preocupaciones, o sea que falta todavía para llegar a un proyecto de reforma, pero yo creo que es una realidad que además todos los partidos en la campaña electoral de 2019 lo reconocíamos, ganara quien ganara, la reforma de la seguridad social había que encararla porque tenemos una realidad demográfica que por buenas razones, porque vivimos más y porque somos un país más moderno, pero simultáneamente eso genera problemas de sostenibilidad en el régimen jubilatorio, ¿no? Quiero apurarme con los tiempos, no me está siendo posible, pero para finalizar, un balance de esta reunión, este cónclave político que convocó Pereira, del cual participó como líder del Partido Independiente, y una evaluación de lo que fue y a qué aspira su partido en particular. Bueno, a ver, estas reuniones siempre son buenas. Yo creo que el Uruguay tiene un gran patrimonio que es su institucionalidad. Y la institucionalidad política, democrática, que hace que Uruguay sea de las pocas democracias plenas del mundo y la mejor de América Latina, son los partidos. Entonces, que haya una convocatoria del partido de la oposición al resto de los partidos para decir, che, vamos a bajar la pelota, vamos a buscar un mejor clima, yo creo que es una buena cosa siempre, independientemente de que... ¿De que se pueda lograr? No, de que yo creo que lo que hay de mal ambiente y de polarización es un microclima. Es un microclima que está en las redes, donde hay un nivel de barras bravas muy fuerte, y a veces en la disputa entre dirigentes o militantes políticos. Pero la mayoría de la población vive en perfecta situación, o sea, en el sentido de que no hay un clima de polarización. La sociedad uruguaya no está polarizada. Pero me parece bien lo que hizo Fernando Pereira, nos convocó, bueno, transmitimos todos nuestras preocupaciones por algunas cosas que han ocurrido, y bueno, vamos a tratar de que esto mejore, pero en cualquier caso yo creo que estos niveles de crispación no representan el estado de ánimo de la ciudadanía. Ciudadano común, el ciudadano de a pie, transita por la vida social y colectiva. Sí, están algunos sectores políticos en particular. Exactamente. Bien, ministro, por hoy lo despedimos, no queda más tiempo. Gracias por estar en BTV Noticias. Encantado, un placer.